Mis hermanos amados, es un verdadero privilegio para mí no solamente darles la bienvenida y poder estar como anfitrión, como director de este seminario y poder darles la bienvenida, sino también tener el enorme privilegio de poder compartir la palabra del Señor con ustedes. Yo quiero invitarles a todos a que abran conmigo en un texto que es clave. He estado pensando cuál es el texto para poder hablar de estos distintivos y de la importancia de la necesidad de tener distintivos doctrinales, y siempre vuelvo al mismo pasaje que creo que es un pasaje central en este tema. 1 Timoteo capítulo 3, versículos 14 al 16. 1 Timoteo capítulo 3, versículos 14 al 16. La palabra del Señor dice en 1 Timoteo 3, 14 al 16: Te escribo estas cosas esperando ir a ti pronto, pero en caso de que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Vamos a ir al Señor una vez más en oración y vamos a pedir de su gracia para poder abrir su palabra en esta noche. Amado Señor, gracias por darnos la oportunidad de tocar este tema tan importante, empezando esta conferencia, la importancia que tienen los distintivos doctrinales. Señor, ayúdame a tomar este pasaje tan conocido, tan importante, pero a poder hablar al alma de mis hermanos, a sus conciencias, para que podamos ser convencidos por tu palabra, que el tener distintivos es un asunto esencial en nuestra esencia como iglesia, en nuestra naturaleza como pueblo tuyo, a quienes has llamado a ser columna y baluarte de la verdad. Señor, ayúdame y ayuda a mis hermanos. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, cuando nosotros hablamos de nuestros distintivos, nos estamos refiriendo a aquellas cosas que nos diferencian de otros o que nos dan una identidad. Y estas dos ideas mencionadas en esta breve definición que les acabo de dar son importantes cuando nosotros los conectamos con el concepto bíblico de lo que significa una iglesia. Tomando lo que dice el capítulo 26 de nuestra confesión de fe y uniendo algunas ideas que aparecen en este capítulo, podemos decir que la definición bíblica de una iglesia es la siguiente: una iglesia local es un grupo de creyentes que, por un acuerdo doctrinal, voluntariamente acuerdan andar juntos, dándose a sí mismos al Señor, pero también mutuamente en una profesada sujeción a las ordenanzas del Evangelio. Quiero que notes todo lo que esto implica. ¿Qué es una iglesia? Es un grupo de creyentes que deciden caminar juntos por el hecho de que tienen un acuerdo doctrinal. Y en ese acuerdo doctrinal, en eso que dicen, esto es lo que Dios afirma, esto es lo que dice su palabra, ellos deciden caminar juntos y deciden hacer un compromiso el uno con el otro de amarse de tal manera y de servirse de tal manera que va a ser una forma sólida sobre la cual ellos van a caminar y van a tener comunión. Si una iglesia está establecida, conforme a lo que he dicho, sobre el acuerdo doctrinal de un grupo de creyentes, entonces es fundamental que esa iglesia y que cualquier otra tenga claro cuáles son las doctrinas que establecen ese acuerdo por el cual van a caminar juntas. Quiero que piensen conmigo por un momento, simplemente tomando esta idea tan importante. ¿Cuántas iglesias el día de hoy son iglesias porque tienen en común muchas cosas?
entre ellas nacionalidades. Tenemos una iglesia que es de tal nacionalidad o de tal grupo étnico, ¿verdad? Y eso hay en todos los países del mundo. Y los une una cultura. Pero no necesariamente esa es la base sólida, ni es lo que la Biblia enseña que debería ser el sostenimiento o el firme cimiento de una iglesia. Ni siquiera es el amor que tenemos el uno por el otro. Ni siquiera es la gran amistad o lo que hemos desarrollado con los años. Es la verdad sobre la que nosotros decidimos pararnos, lo que constituye el núcleo, el fundamento de esa comunión que nosotros vamos a tener delante de los hombres y delante de Dios. Mis hermanos, la verdad es un asunto central en nuestra vida como iglesia. Por eso, una conferencia como esta, hablando de un tema como este, ¿por qué tanto énfasis en sus distintivos? ¿Por qué hablar tanto de las cosas que ustedes creen? ¿No deberíamos tener una visión mucho más abierta, unida, no cerrar el abanico para que nadie pudiera sentirse ofendido? No queremos ofender a nadie. No queremos que nadie se sienta desplazado o separado de nosotros, pero queremos decir que para poder caminar en una verdadera comunión, para poder establecer iglesias sólidas, para poder tener algo que soporte las pruebas, las dificultades, los momentos difíciles, las luchas entre nosotros, se necesita algo más grande que simplemente las cosas personales que pudiéramos tener o nuestra propia historia o nuestros lazos de amor. Necesitamos la verdad. La verdad es el fundamento de una iglesia local. La verdad es lo que debe establecer esa diferencia. Mis hermanos, los distintivos de una iglesia no son otra cosa que el esfuerzo que una iglesia hace por tratar de definir cuál es la doctrina apostólica. Aquella fe que una vez para siempre fue entregada a los santos, lo que el apóstol Pablo llama en muchas ocasiones la sana doctrina. Eso no puede ser y no tenemos que descansar en que se quede en un concepto ambiguo. Tenemos sana doctrina. ¿Qué significa eso? Necesitamos definirlo. Necesitamos pararnos sobre algo y decir, esta es la sana doctrina, esto es lo que estamos afirmando. Y esa es la importancia de los distintivos en una iglesia. De hecho, mis hermanos amados, la vida y el propósito de la iglesia giran alrededor de la responsabilidad que Dios le dio a cada iglesia local de retener la verdad, encargar a otros esa verdad, persistir en creer esa verdad y predicar esa verdad hasta lo último de la tierra. ¿Qué tan central será la verdad? Tenemos que responder completamente central. Es algo que tiene que ver con toda nuestra manera de pensar, hacia dónde vamos, nuestra propia misión, nuestra naturaleza como iglesia. Todo tiene que ver con esa verdad y con esos distintivos. Así que yo quiero que me permitan en esta tarde, en esta exposición que tengo el privilegio de tener, considerar con ustedes nuestro texto, pero mirando tres cosas importantes. No voy a hacer nada fuera de lo normal. En primer lugar, vamos a mirar el contexto de este pasaje. Tenemos que mirarlo para entender qué es lo que Pablo está diciendo y a qué se refiere con las cosas maravillosas que expresa en este versículo. En segundo lugar, vamos a mirar más de cerca la enseñanza de este pasaje. Y finalmente, y espero de una manera convincente, quiero mostrarles las implicaciones de este pasaje. Al entenderlo, al tratar de ver qué es lo que Pablo nos está diciendo, la respuesta inevitable, lo que esperamos que suceda, es que hayan implicaciones que no nos dejen iguales, sino que nos obliguen. Por causa de que esto es verdad, entonces así es como tengo que vivir. Que el Señor nos ayude en esta tarde a poder hacer eso. En primer lugar, consideremos el contexto de este pasaje. La epístola de 1 Timoteo fue escrita a un pastor joven que era discípulo del apóstol Pablo, y esta epístola, así como 2 Timoteo y Tito, tratan asuntos concernientes a la vida de un pastor que incluyen su carácter, sus responsabilidades, los aspectos prácticos sobre cómo debe ser gobernada
la iglesia de Cristo. Es una carta o son cartas que tienen que ver con directrices específicas de cómo Dios quiere y espera que los hombres de Dios se conduzcan en su vida, pero también en el ministerio que están llevando a cabo. A lo largo de esta carta, uno puede observar diferentes exhortaciones claras que Pablo le está dando a Timoteo sobre cómo debe ser la conducta de un hombre de Dios en la casa de Dios. Sin que pierdas nuestro texto, que es 1 Timoteo 3, quiero que veas conmigo, solamente poniendo tus ojos encima, vamos al capítulo 1, y si tú lo miras por encima mientras yo hablo, en los versículos 3 al 11, tú encuentras una de las primeras direcciones que Pablo le da. Pablo le dice a Timoteo cómo debía cuidar a la iglesia porque habían falsos maestros que se habían introducido en la iglesia. Y le advierte, hay peligros. Hay cosas que tienes que enfrentar y comienza a advertirle, recordándole que su trabajo es proteger la iglesia de Cristo. Pero también, en el mismo capítulo 1, los versículos 12 al 20, si lo miras allí, también lo exhorta a seguir su ejemplo siendo fiel a la verdad y manteniendo una limpia conciencia delante de los hombres. Timoteo, vive delante de Dios y vive delante de los hombres de una manera en la que puedas sentirte libre, de que no estás haciendo nada de manera equivocada, oculta, tapando la verdad. Vive de una forma en la que tanto delante de los hombres como cuando estés delante de Dios puedas estar con una limpia conciencia. Qué importante es llevar a cabo un ministerio así. Pero luego, de una manera muy práctica, él enseña cómo debe ser el orden dentro de la iglesia, y en el capítulo 2 empieza a hablar de las cosas relacionadas con la oración y la participación de los hombres en esa oración. Dice, quiero que se haga oraciones rogativas por todo tipo de hombres. Quiero que los hombres levanten manos santas sin ira ni contienda. Y está hablando de cómo debería funcionar eso. Así es como debería ser en la casa de Dios. Luego, le proporciona una cuidadosa guía con respecto a la participación de las mujeres en la adoración pública y la enseñanza. Le dice, así es como se debe ser, pero la mujer que aprende en silencio, que aprende estando al lado de su marido, y está dando directrices que no tienen que ver con la vida cotidiana en la casa o en el hogar, en un culto familiar. Está hablando de cuando el pueblo de Dios se reúne, en esa importancia de que se haga todo en orden. Pablo se encarga de dar todas las directrices. Luego en el capítulo 3, como es muy conocido, Pablo le enseña cuáles son los requisitos para aquellos que anhelan el obispado o el pastorado y también aquellos que van a ser llamados a ser diáconos de la iglesia. Le da las cualificaciones, los principios, la forma en la que estos hombres tenían que vivir, porque la forma en la que se los escogía y esas cualificaciones era algo que el mismo Dios tenía que dar. Y Pablo se lo está revelando a Timoteo. En el capítulo 4, Pablo le advierte a Timoteo de los últimos tiempos, de cómo sería la lucha en la que él tendría que enfrentar como pastor por causa de la maldad de los hombres, así como también le exhorta a mantenerse piadosamente en la verdad, enseñando y guiando a otros en esta preciosa verdad. Él insiste en cómo él tenía que vivir. En las siguientes líneas, Pablo le da a Timoteo disposiciones sobre cómo deben funcionar las cosas en la iglesia entre hermanos. Y en estas directrices están incluidos todo tipo de personas. Por ejemplo, cómo se debería tratar a los que son más ancianos, o los jóvenes, o a las mujeres mayores como a madres, ¿se acuerdan? O a las más jóvenes con toda pureza. Cómo se debía tratar a las viudas, tanto a aquellas que se quedaban solteras como a aquellas que se volvían a casar. Cómo se debía tratar y mantener a los pastores y a los candidatos al ministerio. Y finalmente, cómo se debía regular la vida con aquellos que tenían siervos y siervas trabajando para ellos. Tantas directrices. Pablo comienza a concluir su epístola refiriéndose a Timoteo y mostrándole la importancia de vivir y enseñar a vivir en contentamiento y piedad delante del Señor, abandonando el engaño de las riquezas, capítulo 6 del 3 al 10, y finalmente le dice
que pelee la buena batalla y que siga haciendo lo que el Señor le encargó hacer por amor a su nombre. Y allí termina esta preciosa carta que tiene tantos detalles, que por cierto, solo como un comentario a la par, cuando alguien dice, el Nuevo Testamento no tiene mucho para decirnos con respecto a la iglesia, no es para nada cierto. Hay tantos detalles, tantos principios, aún asuntos estructurales, que debemos prestar tanta atención, así como Pablo le dijo y le enfatizó a Timoteo, las cosas en la casa de Dios deben ser dadas por Dios y debes aprender según lo que Dios revela. Mis hermanos, al hacer este breve resumen del contenido de esta carta, nosotros podemos notar la centralidad que tiene el pasaje que estamos usando en esta noche. 1 Timoteo 3, 14 y 16, porque en este pasaje pareciera que Pablo le está dando a Timoteo la misma razón por la que escribió la carta. Yo quiero ir a verte, quiero estar contigo, quiero pasar tiempo contigo, pero si yo me demoro, hay algo que no se puede demorar, hay algo en lo que no podemos perder el tiempo. Tú tienes que saber cómo se debe conducir un hombre de Dios en la casa de Dios. Y todos los detalles que vimos son parte de esas instrucciones muy importantes. Así que, en otras palabras, esta epístola completa es la respuesta práctica para Timoteo y para todos nosotros a la siguiente pregunta. ¿Cómo debo conducirme en la casa de Dios? 1 Timoteo tiene la respuesta a esa pregunta tan importante que un hombre de Dios debe hacerse. Ese es el contexto de nuestro pasaje. Pero ahora quiero que me permitas mostrarte la enseñanza de nuestro pasaje. En el versículo 14, el cual constituye el contexto inmediato de nuestro pasaje, encontramos el deseo y la esperanza que tenía Pablo de ir pronto a ver a Timoteo. En el versículo 15 nos muestra la razón por la que Pablo quería ir a verlo y el porqué de esta carta. Y esto es para que él supiera, como ya hemos dicho, cómo debe conducirse uno en la casa de Dios. Mis hermanos, era urgente decirle a Timoteo cómo se debían hacer las cosas en la casa de Dios. Porque no bastaba con buenas intenciones o con tener la mejor disposición. Timoteo tenía que aprender la forma correcta de hacerlo. La razón de esta urgencia de parte de Pablo es la preciosa verdad de que Dios solamente se complace con aquellas cosas que Él ha ordenado para su adoración. ¿Cómo deberíamos adorar a Dios? La respuesta es de la forma en la que Él quiere ser adorado. ¿Y cómo sabemos cómo Él quiere ser adorado? Porque Él se ha encargado, no solamente en el Nuevo Testamento, a través de toda la historia de la redención, de dejar bien en claro que Él es un Dios celoso, que Él no comparte su gloria con nadie y que la forma correcta de hacerlo es conforme Él lo revela y Él lo da a conocer a su pueblo. Esa misma verdad nosotros la encontramos aquí. Esa es la razón por la que Pablo escribe con tanto detalle el cómo cada una de las cosas relacionadas con la casa de Dios, cómo se debe llevar a cabo, cómo se debe hacer y qué hago para poder tener líderes. Estas son las cualificaciones. ¿Y qué hago para poder tratar con las viudas? Porque esto es un asunto. Esto es lo que tienes que hacer. Prioriza de esta manera. ¿Y cómo se debería tratar el tema del sustento de los ancianos? De esta manera. Pareciera que está contestando preguntas que están en la mente de todos nosotros y está dando los detalles una y otra vez. La forma correcta de hacerlo es como Dios lo revela en su palabra. Luego de decirle esto a Timoteo, Pablo comienza a utilizar nombres descriptivos de la iglesia que son sumamente importantes e interesantes. No tenemos esta noche nuestro enfoque para hablar de cada uno de esos detalles, pero vamos a centrarnos en uno de ellos en particular, que es la iglesia siendo descrita como la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte o sostén de la verdad. La primera descripción, la iglesia del Dios vivo, vuelve a enfatizar que la iglesia le pertenece a Dios y por eso Él es el único que puede establecer las formas
y los requerimientos de cómo se hacen las cosas en ella. Esta descripción mantiene la idea de lo que Pablo acaba de decir con respecto al cómo conducirse en la casa de Dios, que es lo que hemos estado hablando hasta aquí. Sin embargo, mi enfoque y en lo que yo quisiera que prestemos mucha atención en esta tarde y noche es la segunda descripción que Pablo hace. No la llama solamente la casa del Dios viviente, lo cual implica que Él tiene autoridad, que Él está presente para ver cómo se le adora, sino la expresión columna y sostén de la verdad. Aunque está conectada con el mismo principio que acabamos de ver, esta frase sirve de puente entre lo que Pablo acaba de decir y lo que él va a decir en el versículo siguiente, que es el versículo 16. Como estamos tratando de demostrar el fundamento bíblico para la idea de una iglesia debe tener distintivos, no es pecado decir esto es lo que creo, esto es lo que dice la Escritura. Por lo tanto, nosotros vamos a enfocarnos en esta frase, columna y baluarte de la verdad. La frase columna y sostén o baluarte de la verdad también puede ser traducida como columna y cimiento sólido sobre el que descansa la verdad. Y esta descripción utiliza la metáfora de un edificio tan conocido en el Nuevo Testamento para poder hablar de la iglesia. La iglesia es vista como un depósito en el que la verdad ha sido puesta. Piensen esto. La iglesia sostiene, soporta, pero también guarda esa verdad que Dios ha revelado y se la ha dado como si fuera una especie de guardiana, de protectora, de alguien que tiene que distribuir y dar a conocer esa verdad. Y esa es la figura que se utiliza. Piensa conmigo, imaginemos un edificio donde tú estás guardando algo que es valiosísimo. No puede ser cualquier edificio. No puede ser un edificio que tenga alguna forma en la que se pudiera derrumbar. Es sólido, es grande, es poderoso y estás guardando algo que tiene mucho valor. Esa es la idea de lo que significa columna y baluarte de la verdad. Y quiero decirte, esta metáfora de hablar de la iglesia como un edificio que guarda una verdad que tiene que proclamar y que tiene que dispensar, nos enseña dos cosas bien importantes. La primera es la centralidad de la iglesia con respecto a la verdad de Dios en el mundo. Escucha esto con mucho cuidado. Si hoy alguien preguntara, ¿dónde debo ir a buscar la verdad? La respuesta al unísono debería ser, ve a la iglesia. Ve a la iglesia. Es allí donde fue depositada. Si realmente estás buscando la verdad, no pierdas tu tiempo. Ve directamente a aquel lugar donde Dios la puso, donde Dios la reveló, donde Dios la dio a conocer. Esa es la idea clave. La iglesia es central con respecto a la verdad de Dios. Déjame hacer aquí un pequeño paréntesis y no puedo dejar de decir lo que te quiero decir ahora. Mis hermanos, que el letrero de nuestra iglesia que dice aquí predicamos la verdad, cuando alguien entra y se sienta, pueda escuchar la preciosa armonía que hay entre ese letrero y lo que ve dentro de nosotros y lo que hacemos en el culto y la forma en la que nos amamos. Porque la iglesia ha recibido esa verdad y es tan complejo este trabajo precioso que Dios nos dio, que no es simplemente decirla correctamente, tiene que ver con vivirla correctamente. Sería muy triste que de alguno de nosotros se dijera, por favor, háblame, pero no me muestres tu vida porque no estoy interesado en ver cómo vives. Tu doctrina es buena, pero tu vida no. No puede haber ese divorcio en la casa de Dios que es columna y baluarte de la verdad. Mis hermanos, aún así, la centralidad de la iglesia con respecto a la verdad de Dios es algo que se tiene que levantar. No son los seminarios. Yo estoy representando un seminario, estamos en una conferencia hecha por un seminario. Pero mis hermanos, la iglesia de Cristo es quien ha recibido ese regalo, quien tiene la responsabilidad de tener que tomarlo, proclamarlo, enseñarlo hasta lo último de la tierra. Y lo que hacemos, el resto del
hermanos y de pastores es que ayudamos a la iglesia en ese propósito. Pero la parte importante, la parte clave la tiene la iglesia local, quien es central con respecto a este propósito. Pero en segundo lugar, no solamente la centralidad de la iglesia con respecto a la verdad, sino la responsabilidad que tiene la iglesia con respecto a la verdad. Tenemos un privilegio. Somos el lugar donde es central, donde viene la verdad de Dios a nosotros. Pero mientras más privilegios recibimos, tenemos tareas que son mayores. Mis hermanos, si la iglesia ha recibido la verdad, ¿qué es lo que entonces la iglesia debería hacer con ella? Bueno, retenerla para que se conserve intacta a través de los años, ¿sí o no? Qué lindo es poder ir a un museo, ¿sí o no? Y llegar y entrar a ese museo y ver, mira, esto está aquí desde el año 1500 y lo hemos preservado para que tú lo veas. Qué lindo es llegar a un lugar y ver algo que está preciosamente conservado, no cambiado, no maltratado por nada, y tú dices, se preserva algo que es precioso. Qué triste cuando todas las cosas que tienen un valor histórico simplemente no son preservadas y se derrumban casas que tienen cientos de años. No importa, necesitamos un edificio en este lugar. La iglesia no puede ser un cuerpo y una casa en donde no se retenga lo que Dios nos ha dado. Se tiene que conservar puro, sin cambiar, la preciosa verdad y el precioso depósito de doctrina que hemos recibido. Nosotros ya hemos vivido lo suficiente para poder ver todo lo que el mundo hace continuamente en todas las generaciones por tratar de pervertir y quebrantar la verdad de Dios. La iglesia es llamada a retenerla. Es llamada también a defenderla en contra de los enemigos y de todos los que la distorsionan. Y es también llamada a proclamarla para que todos puedan conocer esa verdad. Así que tenemos un privilegio. Hemos sido puestos en un lugar glorioso con respecto a la verdad. Sin embargo, ese lugar de privilegio tiene una gran responsabilidad: retener, defender y proclamar. Pablo describe la iglesia como la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Y esos nombres descriptivos de la iglesia nos muestran una preciosa relación entre la responsabilidad que los pastores tenemos de tener que aprender esa verdad, crecer en esa verdad, enseñar esa verdad a los miembros de nuestra iglesia, y para que luego toda esa congregación que está compuesta de pastores y de miembros podamos nosotros retener, proclamar y proteger la verdad de Dios. Mis hermanos, en diferentes denominaciones y en diferentes distintivos, el lugar más importante de la iglesia podría significar la oficina del pastor. Porque si los pastores son los que tienen que guiar todo y hacer todo, entonces tu oficina es el lugar más importante, y asegúrate de estudiar y de leer y de hacer todo lo que tienes que hacer. Pero en una fe bautista como la nuestra, donde nosotros afirmamos claramente la autoridad de los pastores, pero afirmamos también la libertad de los miembros y la participación real de los miembros en la vida de la iglesia, tu oficina en nuestra fe no es el lugar más importante. Si tus libros no están en tu corazón ni en el de tu pueblo, entonces esa oficina no significa mucho con respecto a esta tarea tan importante que hemos recibido. ¿Quién tiene la responsabilidad de conocer, proclamar y defender esta verdad? No son solo los pastores, es la iglesia. Y la iglesia son sus pastores y cada uno de los miembros, salvados por la gracia de Dios y puestos en ese cuerpo del cual Cristo es su cabeza. Amén. Mis hermanos, la fe cristiana, a diferencia de las religiones falsas, no se levanta sobre la experiencia o el descubrimiento de los hombres, sino sobre la revelación de Dios. Y Dios revela y los hombres reciben la revelación. Dios dice cómo debe ser adorado y los hombres lo adoran de esa forma. Dios establece los principios de conducta en su casa y los hombres de Dios
obedecen al Dios vivo. Pero, ¿cuál es la responsabilidad de la iglesia con respecto a esta verdad revelada? El apóstol dice que ella es columna y cimiento sólido sobre el cual descansa la verdad. La iglesia fue constituida como el lugar donde Dios depositó su verdad para que esa verdad fuera dada a conocer. Esa preciosa verdad, esa conexión, la encontramos de una manera clara en 2 versículos de Efesios. Quiero que me acompañes a Efesios capítulo 3 y quiero mostrarte 2 textos en donde se nos muestra esta relación de depositar la verdad y la responsabilidad de donde fue depositado, ahora tiene el deber de tener que proclamar esa verdad. Mira esta conexión. Efesios capítulo 3, versículo 5. Dice, hablando del misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelada a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. En este primer texto, la iglesia es representada por aquellos santos apóstoles y profetas. Estos hombres constituyen la forma en la que Dios reveló su verdad a la iglesia en el ministerio apostólico y profético del Nuevo Testamento. Dios se reveló a su pueblo por medio de ellos y quiso revelar, como dice el pasaje en el contexto, el misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. En este pasaje, nosotros vemos a la iglesia como una receptora o un recipiente de algo que en otros tiempos era un misterio desconocido y que ahora está siendo revelado y que Dios no se lo da a cualquiera, sino que decide dárselo a su iglesia, a su pueblo. Pero quiero que veas el versículo 10 también. Mira conmigo un poco más adelante. Empieza el texto diciendo, a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Aquí nos muestra ya no solamente que la iglesia es quien recibe esa revelación, sino nos muestra aquí el propósito por el cual la iglesia ha recibido esa verdad. ¿Y cuál es? Dar a conocer esa verdad, dar a conocer ese misterio. En este caso, el versículo dice, a los principados y potestades en los lugares celestiales. Es como si estuviera diciendo, aquello que se le ha dado a la iglesia, ni siquiera los ángeles tuvieron la oportunidad de verlo, ni de entenderlo. A ellos no les fue revelado, sino a esta raza de los descendientes de Abraham, a estos hombres que son inferiores a los ángeles. Pero aún los ángeles se inclinan para poder conocer lo que Dios quiso revelarle a un pueblo como nosotros, que no lo merecíamos, pero que en su gracia Él quiso hacernos receptores de esa verdad con un propósito fundamental. Lo hemos recibido para dar a conocer. Mis hermanos, esto es la esencia misma de lo que es una iglesia. Si una iglesia no da a conocer la verdad de Dios, si una iglesia es un lugar donde la gente viene y dice, bueno, aquí tampoco me daban respuesta. Si un hombre no puede encontrar respuestas en la iglesia de Cristo, con la palabra de Dios, no hay nada en el mundo que le pueda dar respuesta. Por eso tenemos que tomar tan en serio esta tarea, esta responsabilidad de haber recibido ese misterio y tener que proclamar ese misterio. Ahora, ¿cómo puede la iglesia llevar a cabo la responsabilidad de retener, proteger y proclamar la verdad? ¿Cómo lo hace? Hemos entendido, la enseñanza de este texto es que el Señor ha querido revelar su verdad, se la da a la iglesia y ahora la iglesia tiene la responsabilidad de darla a conocer. La pregunta es, ¿y cómo lo hace? ¿Cuál es la manera práctica en la que una iglesia, las iglesias de Cristo, pueden retener, proteger y proclamar la verdad de Dios? ¿Cómo lo hacen? La respuesta la tenemos en el versículo 16 de nuestro pasaje. Vuelve conmigo a 1 Timoteo capítulo 3, y mira el versículo 16.
1 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Dice nuestro texto: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en carne, vindicado en el Espíritu, contemplado de los ángeles, proclamado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Mis hermanos, las palabras que son traducidas aquí como e indiscutiblemente grande es el misterio. La palabra indiscutiblemente es la misma palabra o raíz de donde viene el verbo confesar. Esta palabra se refiere a un asunto sobre el cual hay un acuerdo general y por lo tanto es algo que es incuestionable, innegable, ciertísimo, sin lugar a dudas. Por esta razón, algunos acertadamente sostienen que una forma correcta de traducir esta parte del versículo 16 podría ser de la siguiente manera: y confesadamente grande es el misterio de la piedad. Esta expresión es la respuesta práctica a nuestra pregunta: ¿cómo puede la iglesia, que ha recibido la verdad de Cristo, que es la receptora, columna y baluarte de la verdad, cómo puede defender y dar a conocer esa verdad que ha recibido? La respuesta es confesando la verdad que ha recibido. Y eso es lo que Pablo hace en este texto. Pablo va a escribir ahora en qué consiste ese misterio que la iglesia ha recibido, y al confesarlo de manera concreta en frases, nos enseña que la iglesia cumple su responsabilidad en la tierra cuando confiesa las verdades que ha recibido, las cuales tiene que proclamar. Lo que Pablo escribe aquí son aquellas verdades reconocidas por la iglesia de una manera ciertísima e innegable, expresadas a través de un testimonio diario, su enseñanza y sus himnos. Es como si Pablo estuviera diciendo: esta es la verdad que recibimos, esto es lo que tenemos que proclamar y esta es la forma de hacerlo. Lo que tenemos en el versículo 16 es una descripción práctica, confesional, de cómo la iglesia cumple su tarea de ser columna y baluarte de la verdad. Quiero que me concedas la oportunidad de tomar unos minutos para mirar estas frases y simplemente pensar contigo algunas de ellas que son sumamente importantes. Mira la primera frase que aparece aquí en esta descripción que Pablo hace. Algunos dicen: quizás se trata de un himno antiguo, quizás se trata de algo que la iglesia tenía como un tipo credo. La verdad es que lo que Pablo comienza a hacer ahora es: ustedes son columna y baluarte de la verdad. Esto es lo que tienen que proclamar. Y nos comienza a dar 6 frases que son frases llenas de contenido teológico. Es como si fuera una envoltura que lo que tienes que hacer es abrirla y te vas dando cuenta que hay muchas cosas dentro de eso, pero lo hace de una manera sintética, a través de una frase llena de entendimiento doctrinal que realmente demuestra, proclama y da a conocer qué es lo que la iglesia cree. La primera frase es sumamente importante. Mira cómo está aquí. En la Reina Valera dice: Dios fue manifestado en la carne. En la Biblia de las Américas lo traduce como Él fue manifestado en la carne. Cualquiera de las dos formas nos enseña lo mismo. Está hablando de Jesucristo, está hablando del Verbo hecho carne y está hablando específicamente de su humanidad o de su encarnación. Es bien conocido, mis hermanos, que en los primeros años de la iglesia cristiana, la iglesia tuvo que defenderse de grandes desafíos por enemigos de la fe que comenzaron a proclamar cosas en medio de ella. Uno de esos grupos, o este grupo que no tenía una sola forma, sino muchas formas distintas, eran los gnósticos, que partiendo de esta filosofía pagana pregonaban esta especie de dualismo entre la carne y el espíritu, considerándolo simplemente como algo opuesto. Ellos veían esta escala del ser donde el espíritu está aquí arriba y la carne está aquí abajo. Dios es espíritu y el mundo es todo lo que está hacia abajo, todo lo físico es malo. ¿Cómo puedes reconciliar la idea de que Dios, el bien supremo, es al mismo tiempo carne?
Entonces, como no lo podían reconciliar, como no podían por causa de su filosofía pagana, ellos comenzaron a decir que realmente Cristo nunca se hizo verdaderamente hombre, sino que Él tenía una apariencia de hombre, que Él tenía una carne celestial, que la forma en la que lo veíamos era semejante a la de los hombres, pero que no era un hombre verdaderamente, porque Dios, el Ser Supremo, no puede ser material y malo al mismo tiempo. Ahora, hermanos, no tengo que hacer mucha presión para poder ver lo peligroso de este tipo de entendimiento en las doctrinas centrales que nosotros tenemos en nuestra fe, en nuestra propia salvación. ¿Qué pasa si Cristo no se hizo hombre? ¿Qué pasa si Él no asumió un cuerpo humano y un alma humana? ¿Qué pasa si Él no hubiera sido como uno de nosotros? Uno de los antiguos padres de la iglesia decía que lo que Él no asumió entonces no podía redimir y tuvo que asumir completamente la humanidad, hombre completamente, verdaderamente, para poder hacer expiación por esos hombres y para poder redimirlos. Si Él no se hubiera hecho como uno de nosotros, no hubiéramos sido alcanzados por esa identificación que Él necesitó tener para poder hacer un pago por nosotros y darnos aquello que nosotros nunca hubiéramos podido merecer por nuestros propios medios. Él se tenía que hacer hombre. Su encarnación es central. Por eso se enfatiza tantas veces la idea de que Él fue sepultado. ¿Por qué cuando Pablo habla en 1 Corintios 15, que es otro pasaje de una manera muy confesional, por qué Pablo habla de eso? Y Él nació, Él murió, fue sepultado y resucitó. ¿Por qué la idea de ser sepultado? Porque solo un verdadero hombre puede morir. Porque solamente alguien que tiene vida como hombre puede morir y ser sepultado en una tumba y luego resucitar. Si Él no murió, entonces no resucitó. Y si Él no resucitó, ustedes ya saben lo que Pablo dice en 1 Corintios 15. Vana es entonces nuestra fe y nuestra esperanza, y somos los más dignos de conmiseración en todo el mundo. Nuestra fe es muerta. ¿De qué manera Pablo usó esta frase tan sencilla, pero llena de tanto contenido doctrinal para poder decir: nosotros en la iglesia cristiana defendemos la encarnación? Nosotros afirmamos: Él se hizo carne, Él se manifestó en carne como nosotros. Eso es una declaración confesional. Y eso es lo que Pablo está diciendo, que la iglesia, que es columna y baluarte de la verdad, debe hacerlo también. Tenemos la siguiente frase y no vamos a mirarlas todas, simplemente quiero mostrar el peso que tiene este tipo de frases doctrinales. Vindicado en el Espíritu. En la Reina Valera dice justificado en el Espíritu. La palabra griega que está allí quizás es mejor traducida o entendida como vindicado, porque transmite la idea de algo que se demuestra que es verdadero. Como hombre, puesto que se identificó completamente con nosotros en todo, pero sin pecado, Cristo fue cuestionado por sus palabras y enseñanzas, porque era imposible que un hombre común como Él hablara las cosas que Él hablaba y afirmara las cosas que Él afirmaba. ¿Se acuerdan en ese preciosísimo evento en el que ese hombre que no podía levantarse de su lecho, el Señor lo mira y en vez de decirle levántate y anda, le dice: hijo, tus pecados te son perdonados? La primera reacción, que quizás hubiera sido la reacción de algunos de nosotros también: este es un blasfemo. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solamente Dios? No podían verlo. Evidentemente, si un hombre dice eso, si cualquier hombre dice eso, es una blasfemia, a menos que ese hombre sea Dios. Pero ¿cómo podemos saberlo? Y entonces, sabiendo lo que ellos cavilaban en sus pensamientos, dice el Evangelio de Marcos, le dijo: toma tu lecho y anda. Pero antes de eso le dice: para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar los pecados en la tierra, le dijo:
levántate. El milagro servía para vindicar lo que había dicho y el mensajero, tal como sirvió siempre en la historia de la redención. Las obras que él hacía, como él dijo, daban testimonio de él y vindicaban lo que él es. Por lo tanto, nosotros afirmamos y creemos que él fue vindicado por el Espíritu. Él no mintió. Todo lo que afirmó fue cierto. Él es Dios. Él vino del Padre. Él descendió de los cielos. Él ascendió a los cielos. Todos sus milagros son verdaderos. Él fue vindicado por el Espíritu, y esa afirmación que la iglesia hace es parte de nuestra fe confesional. Es parte de lo que la iglesia defiende. Nosotros creemos en los milagros y creemos en lo que Cristo hizo, y creemos que todo eso simplemente testificó de quién era Él, porque Él estaba diciendo la verdad. Déjame saltarme la última frase. Recibido arriba en gloria. Recibido arriba en gloria. El hecho de que Cristo haya sido recibido arriba, es decir, en el cielo, en la presencia de Dios, significa que su sacrificio por los pecadores fue aceptado, que Él cumplió la misión que el Padre le encomendó y que, en consecuencia, fue recibido por su Padre en gloria. Me encanta, sobre todo, el tener la oportunidad de viajar por tantos lugares. Una cosa es llegar y otra cosa es ser recibido. Qué glorioso cuadro el hecho de que cuando Él ascendió a los cielos no fue un asunto de llegar simplemente. Fue la celebración gloriosa del plan eterno de redención cumplido en su ministerio terrenal como mediador. Ser coronado y sentado en ese trono como alguien que venció. Creer en eso es creer que su sacrificio es suficiente para nuestra reconciliación con Dios. Creer en eso es creer que nuestros pecados han sido perdonados. Creer en eso es creer que Él vuelve por segunda vez y que estará con nosotros y que le veremos y le recibiremos. Es parte de nuestra esperanza gloriosa como iglesia. Hermanos, Él fue recibido en gloria y por eso nosotros tenemos esperanza terrenal y esperanza eterna también. Amén. Eso me lleva a mi último punto en esta tarde. Hemos visto el contexto de nuestro pasaje. Hemos visto también la enseñanza del pasaje. Pero ahora eso me lleva a las implicaciones del pasaje. La pregunta de fondo de nuestro análisis en este texto ha sido: ¿es bíblico hablar de distintivos en una iglesia? Y la respuesta es: claro que sí. Y podemos sostener esta respuesta a partir de dos implicaciones muy importantes que se derivan de este texto, que yo espero, mis hermanos, que aten nuestros corazones, que aten nuestras conciencias, que nos lleven a nunca más, ni siquiera pensar. Está bien ser ambiguo, está bien que nadie sepa lo que creemos. No deberíamos predicar de estas cosas desde el púlpito, que todo eso se derrumbe delante de estas convicciones que fluyen con la claridad con la que este texto nos enseña. ¿Cuáles son esas dos implicaciones? La primera es que una iglesia debe tener distintivos porque su naturaleza lo demanda. Piensa conmigo. El apóstol Pablo llama a la iglesia columna y sostén de la verdad, y este nombre de la iglesia, este nombre descriptivo, está evocando la naturaleza que la iglesia tiene. Hermanos, si yo pregunto, ¿qué es la iglesia? La respuesta podría ser: es el depósito, donde está el depósito de la verdad de Dios. Es el lugar donde Dios quiso guardar su verdad. Este hecho tan importante demanda que la iglesia identifique esa verdad que ha recibido. Si nosotros somos el depósito de esa verdad de Dios, nosotros no la creamos, no la fabricamos, no como el catolicismo romano, que ellos creen tener derecho para crear dogmas y decir cosas. No, nosotros lo recibimos de parte de Dios, pero lo hemos recibido.
Y al recibir toda esa revelación, la pregunta es, ¿esa revelación que se nos ha dado es conocible? ¿Es algo que tiene forma? ¿Es algo que puede ser testificado en una cierta manera, con ciertas afirmaciones? ¿O simplemente es una especie de cosa ambigua, sin forma, que decimos la sana doctrina? ¿O tiene una forma concreta? Hermanos, sería muy difícil que alguien te pida que guardes algo, que cuides algo, pero no te dice qué es lo que tienes que cuidar. Sería muy difícil que tú tengas que recibir la tarea de cuidar algo, una cantidad X de ciertos implementos. Si estás en el campo, a un pastor te dice, cuídame estas ovejas allí en el campo, pero el problema es, mira, pero ¿cuáles son tus ovejas? No, eso no importa, tú cuídalas. No, nadie diría, pastor, espera. Si quieres marquémoslas en la oreja con un 1689, algo así, pero que podamos identificarlas. Porque si tú no me las das, ¿cómo yo voy a saber si las estoy cuidando? ¿Y cómo tú vas a saber si yo las cuidé? ¿Y cómo te voy a dar un reporte de eso si eso no tiene forma, si simplemente es algo ambiguo? Cuidé las ovejas. Yo proclamé la verdad. No tiene sentido que sea así si nosotros somos llamados a defender y a proclamar esa verdad. La única manera de poder saber qué es lo que tenemos que guardar es cuando la iglesia va con una limpia conciencia a buscar en la Escritura qué es eso que la Escritura llama la sana doctrina. ¿Qué es lo que la Escritura dice sobre este punto en particular? ¿Y qué dice sobre este otro punto en particular? Eso tiene que ser definido porque la Escritura no se contradice. Porque no es que Dios dice una cosa aquí, después la cambia acá o acá dice algo que es contrario a esto. La verdad está en la Escritura, la verdad puede ser conocida y la verdad tiene que ser indagada de manera que podamos afirmarla. Hermanos, ¿qué debemos creer sobre Dios? ¿Qué debemos creer sobre Jesucristo? ¿Qué debemos creer sobre la palabra? Eso significa tener distintivos. Y esos son los distintivos que nosotros hemos venido a proclamar en esta conferencia. Porque no es ambiguo, porque no es una denominación. Son los principios de la Escritura lo que nos hace abrazar esta preciosa fe que nosotros llamamos bautista reformada. No hay una presidencia universal en algún lado del mundo que te dice tú sí eres o tú no eres. Es una fe que está en la Escritura, que ha sido confesada a través de los siglos, que está en confesiones de fe que están escritas, donde tú puedes ver cuál es ese depósito que ellos vieron. Y al compararlo con la Escritura, podemos ver que es un depósito certero, que puede ser visto en la Escritura, afirmado en la Escritura, y por eso no nos avergonzamos. Tristemente hoy tenemos que tener un nombre y un apellido, porque ser bíblico es algo que no significa nada. Yo soy bíblico. ¿Y qué quieres decir con eso? No, yo creo que la salvación se pierde, yo creo que Jesús no es Dios, pero yo soy bíblico. No, ser bíblico tiene que ser definido. Porque si tú no me dices cómo es esa forma, entonces simplemente no podemos proteger, defender ni proclamar. Hermanos, todos nosotros, que el Señor en su gracia quiso abrir nuestros ojos para entender las doctrinas de la gracia, nos dimos cuenta que no habíamos entendido bien el Evangelio, por lo menos no completamente. Y muchas veces estuve en la calle repartiendo folletos, tocando puertas, hablándole a alguien y diciéndole, mira, no hace falta ni siquiera que me escuches con atención, solamente presta la mínima atención y si al final haces una oración, tú vas a ser salvo de tus pecados. ¿Cuántas veces hice eso y tuve que arrepentirme después? Cuando el Señor abrió mis ojos diciendo, ese no es el Evangelio. A pesar de eso, el Señor me salvó antes de conocer las preciosas doctrinas de la gracia. Y seguramente a muchos de ustedes también. Pero es que este asunto de la fe y de lo que significa el Evangelio y la sana doctrina tiene que ser definido. Es por eso que tenemos que hablar de estas cosas. Ahora, hermanos,
el hablar de estas cosas crea divisiones con otros? A veces, y no es lo que pretendemos. No queremos encerrarnos en un castillo, en un mundo y decir, este es el mundo perfecto y nadie que esté fuera de estas paredes se relaciona conmigo. No, hermanos, el mundo cristiano, la verdadera iglesia de Cristo es mucho más grande que simplemente esto que estamos proclamando, porque a pesar de no tener un evangelio completo a veces, o de no tener toda la claridad como nosotros un día no la tuvimos, el Señor tiene misericordia a pesar de eso, y siguen siendo nuestros hermanos. Sin embargo, el hecho de que eso sea así no significa que no tengamos la tarea bendita de proclamar la verdad entre nosotros. No nos avergonzamos de este nombre, ni nos avergonzamos de las preciosas doctrinas que vas a escuchar en estos días. Amamos eso porque creemos que viene de la Escritura. Y ojalá toda esta ciudad estuviera aquí sentada escuchando, porque no estamos haciendo diferencia diciendo nosotros somos mejores. Estamos diciendo nosotros somos eso, porque creemos que la palabra de Dios lo enseña, porque esa es la tarea de la iglesia. Si nosotros hemos recibido la responsabilidad de tener distintivos y poder proclamar esos distintivos por causa de ser columna y baluarte de la verdad, entonces eso es lo que tenemos que hacer. Pero finalmente, mis hermanos, la segunda implicación es que una iglesia debe tener distintivos también porque su responsabilidad lo demanda. No solamente es la naturaleza de la iglesia, columna y baluarte de la verdad, no. Ya que eres columna y baluarte de la verdad, ¿qué es lo que se te llama a hacer? Proclamar esa verdad, dar a conocer la verdad. ¿Sabes? A mí se me ordena entrenar a otros hombres con esa verdad. Y no puedo ser ambiguo. No puedo ir y decir, bueno, es que hay diferentes posturas. No puedo, porque creo que la Escritura enseña esto. Y lo que yo recibí, eso mismo te lo voy a encargar y lo voy a poner en tus manos. Tú míralo si está en la Escritura. Tú compáralo si es conforme a la Escritura. Pero mi deber es tomar eso y ponerlo en tus manos y confiar que el Señor pueda confirmarlo en tus manos o abrir tus ojos y quizás tú ayudarme a ver si yo estoy mal. Pero mi deber no es darte ambigüedad, mi deber no es hablarte con doblez, mi deber es enseñarte la sana doctrina. Así como deben ser nuestras iglesias, así deben ser los hombres a los que nosotros levantamos y enseñamos en medio de nosotros. Mis hermanos, la implicación de este pasaje es que la responsabilidad de la iglesia, la cual ha recibido la verdad de Dios, es proclamar esta verdad al mundo entero, confesándola de manera clara y específica. ¿Qué se necesita para poder proclamar algo? Conocerlo. Y una vez más, utilizando el razonamiento de nuestra primera implicación, no se puede conocer algo si tú no lo defines. Damos origen a los distintivos de una iglesia al definir las cosas que están en la Escritura. La iglesia no solo debe saber, sino que debe estar completamente convencida de la verdad. Mis hermanos, esto no es nuevo. Esto es lo que la iglesia ha venido haciendo a través de toda su historia. Cada vez que hubo conflicto sobre algún asunto, se tenía que afirmar qué es lo que dice la Escritura. Busquemos lo que dice la Escritura. Y se comenzaba a definir. Sí, quiero que sepas esto. Sí, cuando defines, sobre todo en esta cultura posmoderna, que no aceptan fuentes de autoridad, que quieren que todo sea inclusivo, que nadie se sienta menospreciado por ser una minoría. Sí, en esta cultura también, como en toda la historia de la redención, es nuestro deber afirmar la verdad y trazar una línea. No una línea para sentirnos mejor que los demás, pero sí para juzgar lo que dice la Escritura. Y Dios quiera que cuando trazamos esa línea, los puentes de conexión con los demás sean puentes tan abiertos y tan claros que aunque temporalmente ellos no hablen con nosotros, cuando tengan dudas, sepan dónde pueden volver. Donde hay gente que los ama, los escucha
y los puede direccionar correctamente en esta responsabilidad. Mis hermanos, nosotros tenemos la gran responsabilidad de tener que afirmar nuestros distintivos. Nosotros, les vuelvo a repetir, no nos avergonzamos de eso. Es nuestro deber. Y ese deber no es exclusivo. Queremos que todos vengan y lo sepan y lo comparen con la Escritura y lo puedan cuestionar a la luz de la Escritura, porque no es una tradición de hombres lo que estamos esperando seguir. Lo que esperamos seguir es lo que dice la Escritura. Y esperamos que esos distintivos puedan ser una marca tan grande en tu corazón que puedan traer convicciones de las cuales tú puedas sentirte feliz de poder enseñárselos a otros y estar claramente identificado en lo que eres. Hermanos, al final de esta conferencia, el pastor John Miller va a hablar de la importancia de aprender a vivir entre nosotros en unidad. Porque hay muchas personas que no van a pensar como nosotros. Pero eso no significa que no debamos pensar y tener claro qué es lo que somos. Amén. Vamos a orar en esta noche. Amado Señor, gracias por la oportunidad de abrir tu palabra, de meditar en esto que es tan importante, Señor. Esta es la razón de nuestra conferencia. El querer hablar con claridad, con verdad de lo que tú has revelado en tu palabra. Y por eso te pido que nos ayudes. Bendice al pastor Tom ahora en su enseñanza y que pueda alimentar nuestras almas y nos pueda mostrar este primer distintivo. Queremos ser fieles a ti, Señor. No nos interesa seguir simples tradiciones de hombres, sino aquellos que han seguido tu palabra. A esos queremos seguir, porque eso es lo que nos mandas. Bendícenos en esta conferencia, Señor, y en todo lo que queda por delante. En el nombre de Jesús. Amén y amén.